Todos los hermanos en Cristo Jesús, los que en este momento me escuchan y los que han de recibir este mensaje que en el día de hoy Dios nos permite compartir y que sea de una gran reflexión para cada una de nuestras vidas, una motivación para aprender a caminar juntamente con Cristo. Señor, te alabamos y te bendecimos, agradecidos contigo por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar para compartir de esas grandes y ricas bendiciones que tú nos regalas a través de tu bendita y santa palabra. Que ella, Dios mío, llegue y opere conforme al propósito con el cual tú la envías a todos aquellos, Señor, que me pueden escuchar. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Bien, hermanos, quiero compartir un tema muy especial. Es el inicio para que nosotros entonces entendamos muchas de las cosas que hasta el día de hoy no hemos podido entender en nuestra vida espiritual. Voy a hablar bajo el tema sanando el corazón herido, porque en verdad necesitamos trabajar esa parte que nos afecta tanto y que nos lleva muchas veces a la destrucción personal, a un familiar y con todos aquellos que nos rodean. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, en el capítulo número 41, versículo número 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La gloria es para el Señor, porque yo creo que nada más entrando en la lectura de estos dos pasajes podemos entender cosas grandes y maravillosas que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas y cómo podemos nosotros aprender en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, de las adversidades. Porque es allí donde nosotros debemos, hermanos, de alcanzar las grandes y ricas bendiciones como las alcanzó este varón José. Cuando dice el versículo 52, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque es allí donde se obtienen verdaderamente los frutos del Espíritu Santo. En la adversidad, allí, hermano, el amor debe permanecer. Allí el gozo debe permanecer, allí la templanza, el dominio propio, la paz, todos aquellos puntos que Dios nos habla que nosotros debemos de tener. Y que, hermanos, donde está la adversidad es donde nosotros esa bendición para cada una de nuestras vidas. Analizando bien la palabra del Señor, a través de estos capítulos, hermano, de la vida de José, desde el capítulo número 37 en adelante, nos damos cuenta de que el hogar de Jacob protagonizó una de las historias más dramáticas que podemos hallar en toda la Biblia. Este hogar no fue ajeno a factores que se encargaron de causar profundas heridas sentimentales y arruinar las relaciones que había en esa familia. Y como a usted nos puede suceder. Entonces, hermano, vamos a mirar cómo es que vamos a sanar las heridas de nuestro corazón. Todo aquello que nos ha hecho daño, que nos ha de una manera u otra separado de la mano poderosa de nuestro Dios, que nos mantiene con una cantidad de situaciones que no son beneficiosas para nuestras vidas, que son tóxicas y contaminantes para nuestra vida espiritual, y que necesitamos, hermano, tener la mirada puesta en el Señor para poder superarla. Yo sé que todos en el mundo tienen una historia que contar y todo el mundo tiene cicatrices en su corazón. Tal vez, hermano, haya atravesado usted por una experiencia igualmente traumática, o probablemente haya sufrido o esté sufriendo una serie de penas menores o mayores, como usted las vea. Pero es importante entender que sufriremos heridas, hermano, y tendremos dolores porque son inevitables.
Todos hemos sido y seremos ofendidos y heridos, tratados injustamente. Pero hermano, no es el problema. Es como yo realmente entonces maneje ese problema. Entonces, hermano, este hogar no fue ajeno a factores que se encargaron de causar profundas heridas, hermano, en el corazón, hermano, y en la parte sentimental. Por eso vamos a ver algunos de los factores negativos, ¿sí? Factores negativos en el manejo de las relaciones. ¿Sí? Que no nos van a hacer ningún bien, que no nos aprovechan, que nos separan, como lo estaba diciendo ahora, de la mano de nuestro Dios. Una de ellas, hermano, es la inmadurez. Porque cuando en nuestros corazones, hermano, nuestras vidas somos inmaduros, vamos a cometer, lógico, una serie de errores. Dios nos quiere enseñar para manejar todo problema, toda dificultad con propiedad. Tenemos el manual más grande que existe en el mundo de convivencia, y es la palabra del Señor. No es la que me dan en la universidad, no es la que me dan en la escuela. Eso es una parte que la tenemos que analizar a la luz de la palabra, pero la que no falla, la que es perfecta y correcta en sí, es la palabra del Señor, y ella se va a encargar de quitar toda inmadurez que hay en medio de mi vida. También, hermano, un factor negativo, hermano, son las preferencias. Porque nosotros aquí vemos, hermano, en este campo esos puntos, porque en el capítulo 37 vemos en sí lo que es la inmadurez de versículo 2, la inmadurez de José. Vemos lo que es las preferencias en el versículo número 3 del capítulo 37 del libro del Génesis. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando hay preferencias, hermano, nosotros nos vamos a inclinar más a unos que a los otros. Eso va a ir cogiendo fuerza, hermano, en el campo familiar. Ese es un punto fundamental para dañar, para deteriorar. Hermano, ese es uno de los puntos negativos. Eso es uno de los puntos que a Dios no le agrada. Cuando nosotros marcamos esas diferencias y ocasiona un caos, hermano, en todo lugar, en toda familia, en cualquier puede ser un campo de trabajo. Pero nosotros vamos a mirar muy bien en la parte familiar. También, hermanos, los malos entendidos. ¿Sí? Esto sí que trae cosas negativas a una relación, a una vida familiar. Hermano, dice allá en el versículo número 5... hasta el versículo número 10 del capítulo 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Estos son los malos entendidos. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermano, muchas veces es importante la prudencia que nosotros debemos de tener para manejar ciertas circunstancias que se mueven a nuestro alrededor, porque miremos que hay cosas que pueden traer conflictos, ¿sí? Y malos entendidos en el campo familiar, en la relación, cuando hay 2, cuando hay 3, 4, 5, qué sé, cuántas personas, y que pueden ser afectadas. Entonces nosotros debemos de ser sabios muchas veces para hablar, para manejar las situaciones, para no dañar a otras personas, porque de qué manera yo ocasiono dolor, engaño, angustia
tristeza en medio de los corazones. Entonces es importante de que analicemos bien, hermano, todas estas cosas. Y algo, hermano, que debemos de tener son los efectos inmediatos que produce. Entendamos cuántos efectos, hermano, puede producir estas actitudes: la inmadurez, las preferencias, los malos entendidos, ¿sí? Entonces los efectos inmediatos pueden ser los malos sentimientos, porque empezamos a sembrar y los sentimientos empiezan a decaer, empiezan a declinar. Y lo podemos ver ahí en el versículo 4, cuando dice del capítulo 37, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Miremos por qué muchas veces las personas se alteran. Pero hoy estamos en un propósito, hermano, para que no lleguemos a esos términos, para que seamos maduros, para que entonces no armemos el alboroto, para que no tengamos esos malos entendidos, para que el enemigo no nos tome a nosotros ventaja, hermanos, a través de lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras propias vidas, hermano, porque el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir. Que tengamos una cantidad de cosas que nos son gratas delante de la presencia del Señor. Hermano, esto trae consecuencias, hermano, terribles, como es también el trato agresivo, porque ya eso se empieza a ver. Entonces hay agresiones como la hubo en estos personajes, porque actuaban de una manera verdaderamente agresiva. Y lo estamos viendo en ese mismo versículo 4, que sus hermanos estaban actuando ya aborreciendo inclusive a José. Esa es una manera donde el enemigo, hermano, quiere dañar y quiere destruir. Pero cuando somos maduros sabemos manejar las cosas, hermano, nos sabemos dirigir, nos sabemos mover en medio entonces del problema, más cuando tenemos la palabra del Señor por delante, ¿sí? Ese trato agresivo hay que acabarlo, hermano, en la relación familiar, porque cuántas veces nos queremos despedazar, cuántas veces nos queremos acabar los unos a los otros, cuántas veces no hay diálogos sino peleas, contiendas y disensiones, como lo dice su bendita y santa palabra. También, hermano, trae lo que es en sí envidia, porque estos hermanos aún sentían esa envidia. En el versículo número 11 nos dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Porque hay cosas que pueden traer envidia, pero nosotros no podemos dejar de que esa envidia llene nuestra vida, llene nuestro corazón, ¿sí? Porque va a acrecentar el problema, ¿sí? Va a hacer todavía más daño, porque conforme a la envidia, inclusive nosotros vamos a estar actuando. También, hermanos, la conspiración, como lo dice en el versículo número 10 y 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Miremos ya dónde iba la situación familiar, los problemas que estaba causando, hermanos, porque nosotros muchas veces de lo pequeño dejamos avanzar y va cogiendo una fuerza que lo que provoca es destrucción por donde nosotros nos movamos. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a reflexionar, porque no nos sentamos a meditar, porque nosotros, hermanos, no entramos al diálogo, a la verdadera comunicación, que es lo que Dios nos llama a nosotros cada día. También, hermano, trae lo que es esta parte donde a él lo vendieron, lo entregaron, se quisieron deshacer de todas maneras de él, ¿sí? Se quisieron deshacer. Y muchas veces uno no quiere que esté en la casa, que salga, que se vaya, ¿sí? Qué pereza, qué aburrición, ese hombre, esa mujer, esa persona, ese esposo, esa esposa, a veces esos hijos, porque son los conflictos internos, familiares, hermano. Y que cada día, hermano, esto es lo que está dañando la sociedad, porque en nuestros hogares, hermano, no ha habido un respeto entre nosotros mismos, porque en verdad no hemos aprendido a llevar una vida placentera,
una vida agradable, porque de pronto no estamos aportando para que esa vida abundante crezca en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Estamos buscando más la ruina que la prosperidad espiritual. Estamos buscando más, hermano, la muerte que la vida que encontramos en Cristo Jesús. También, hermano, encontramos la separación de su Padre, como lo vemos ahí, porque lo separaron totalmente, lo mandaron para otro lugar. Qué problema tan grande. Fue tan bien tentado y fue tan bien calumniado. ¿Ves? Cuando entra todas estas cosas, la calumnia de los unos para con los otros, los odios, los rencores, las envidias, entonces el corazón que está herido necesita ser sanado. Y hermano, y es importante que miremos, porque es que las reacciones de un corazón herido no son cualquier cosa. Una de las reacciones es la indiferencia. Miremos, hermano, que cuando un corazón herido es indiferente por donde se mueve, no piensa bien, no habla bien, no actúa bien. Entonces esa indiferencia que está sucediendo está dañando, hermano, ese campo, hermano, familiar. Está dañando esa relación familiar, la aspereza, porque también eso trae aspereza. En el versículo número 7 nosotros encontramos y dice: he aquí que atábamos manoos en medio del campo, y he aquí que mi mano se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manoos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Sí? Pero eso trajo indiferencia, eso trajo aspereza en medio de estos personajes, eso trajo malos recuerdos, como lo dice allá el versículo número 9. ¿Sí? El versículo número 9 de este capítulo 42, capítulo 42, miremos lo que dice. Versículo 9: y entonces se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois por ver lo descubierto del país, habéis venido, porque se presentaron muchas cosas allí. Entonces allí él mostró cierta indiferencia en un momento sobre sus hermanos, mostró una aspereza, porque miremos cómo los trató ahí en ese capítulo 39, el 42, ¿cierto? Donde estamos viendo en verdad, hermano, de que habían cosas que eran más que todo agresivas en cierta forma. Una venganza se puede formar en el campo familiar. Entonces Dios quiere que usted y yo, hermanos, reflexionemos, hermanos, la disensión que viene, porque son cosas importantes para sanar el corazón herido. 3 decisiones para sanar un corazón herido son: la decisión de perdonar. Nosotros tenemos que aprender a manejar lo que es el perdón, y si no, vamos a mantener un corazón envenenado. Hermanos, no sé, pero esta palabra tiene que motivarnos a nosotros verdaderamente a tomar actitudes correctas, la decisión de quitar, hermano, las barreras, porque hay unas barreras que nosotros hemos puesto que nos distancian y que nos aíslan. Entre ellas, hermano, la barrera del orgullo, la barrera del egoísmo, la barrera del enojo, la barrera de la indiferencia, la barrera de la agresividad, la barrera de los malos recuerdos, el deseo de venganza que se levanta en el corazón. Y es necesario de que estas barreras caigan, que Satanás perezca y que Cristo crezca en medio de nuestras vidas. No esperemos que Dios haga lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque muchas veces no es que yo le estoy orando al Señor, no es que yo le estoy clamando al Señor, pero no hago absolutamente nada para quitar las barreras que se están interponiendo, que nos están haciendo daño, que nos están aislando. Hermano, que este mensaje sea para que nos sentemos en familia y reflexionemos y meditemos
meditemos qué está sucediendo con nuestra casa. Tiempo de coronavirus, que era tiempo de reflexionar, que era tiempo de humillación, tiempo en el cual nosotros debiéramos, hermano, verdaderamente de agachar la cabeza, pero no, es el tiempo de más violencia, donde en los hogares, hermano, está causando, todavía se ha triplicado la violencia intrafamiliar. Que Dios nos ayude, porque Él está esperando por usted y por mí. Porque, hermano, una de las cosas que tenemos que tomar es la decisión de aceptar, hermano, lo que sucedió, ¿sí? Como parte del propósito de Dios. Hermano, nos hace olvidar lo que pasó y no seguimos atados a las experiencias que nos hizo daño. Por eso el perdón. Que Dios nos lleve cada día a ese perdón. Voy a estar tocando también unos puntos importantes sobre el perdón, que es perdonar. Por eso trate de escuchar, si Dios le permite, y si usted lo desea también en su corazón, el tema que vamos a tocar en el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Padre, gracias te doy por ese amor, por esa misericordia, por la forma en que nos habla, Señor, y la manera que tú esperas que trabajemos para que nuestra vida haya cambio y transformación. En Cristo Jesús. Amén y amén.